tapón rojo, ¿verdad? En el sentido de otros tubos también, yo creo que ese tiene un pequeño gel, ¿verdad? En la parte inferior, que eso ayuda pues a que despida o separar de mejor manera el suero, ¿verdad? Que eso también está. Hay otros de tapón celeste que también sirven, ¿verdad? Para la obtención de suero, pero pues ahí sí que esos son hasta cierto punto un poco más especializados para otro tipo de muestras, ¿verdad? En el caso de brucelosis bovina, tubo tapón rojo, suficiente, ¿verdad? Lo ideal, ¿verdad? Al momento de que nosotros vayamos a obtener la muestra, recuérdense que la podemos obtener pues básicamente de dos lugares, ¿verdad? Sugeridos o lo más recomendado, los cuales son la vena coccigia media, ¿verdad? Y la otra, pues, es la yugular, ¿verdad? Así como lo vemos acá en la fotografía, ¿sí? Lo ideal siempre es el poder trabajarlo con guantes, ¿verdad? Recuérdense que estamos entrando en contacto con material biológico que en determinado momento, si fuera animal positivo, nosotros tenemos algún tipo de lesión o herida, ya lo platicamos durante la mañana de hoy, y entramos en contacto con sangre, pues podemos contraer la enfermedad, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda que se pueda trabajar con guantes, ¿sí? También se puede obtener parte en otras partes, ¿verdad? Por ejemplo, la muestra podemos obtenerla de la mamaria, ¿verdad? Que es la que se ve grande adelante de la glándula mamaria, más que todo cuando son animales de producción, ¿verdad? No es como lo más sugerido porque no es tan práctica, ¿verdad? En el sentido de poderla tomar del abdomen, por así decirlo, del animal. Recordemos que cuando el animal está enmangado o entrampado, lo más práctico es pues, levantar la cola y ahí nos vamos muestreando X cantidad de animales hacia atrás, ¿verdad? Y en determinado momento, si son animales que se encuentran libres o no tenemos alguna manga para poderlos trabajar, se puede trabajar en la parte de lo que es la cola, ¿verdad? En animales muy agresivos o animales que suelen ser sometidos a pocos manejos, puede hacerse a través se pone un rejo y pues se toma la muestra de la cola. Y si no, pues podemos tomarla por la yugular, así como lo ven en la fotografía, ¿verdad? En el tema de materiales, pues ya sabemos que se puede tomar directamente con aguja, ¿verdad? Usualmente la que se recomienda es utilizar aguja 18 por media, si es que vamos a trabajar a nivel de la coccigia. Y en el caso de la yugular, pues trabajar agujas 18 por una, ¿verdad? Porque acá hay mayor cantidad de piel o en determinado momento la posición de la aguja nos puede variar, ¿verdad? En el sentido de la toma de la muestra. La podemos colocar de mala manera o no va a ingresar a donde nosotros queremos, ¿sí? El otro implemento o el otro equipo que podemos utilizar nosotros para recolectar la muestra, pues es el vacutainer, ¿verdad? Recuérdense que el vacutainer es aquel implemento para la toma de muestras que nosotros vamos a trabajar que tiene doble punta, ¿no? Una que ingresa en el animal, que usualmente es un poco más delgada, y la otra que ingresa directamente al tubo, ¿verdad? Recuérdense que ese tubo pues no se destapa, ¿verdad? Viene al vacío y automáticamente entrar en contacto con la aguja, pues empieza a jalar literalmente la sangre hacia adentro, ¿sí? Entonces, esa es la parte que debemos de ver. En el sentido de las muestras, pues cuando ya logramos obtenerla, se recomienda un volumen adecuado, ¿verdad? Siempre se los digo, el tubo trae siempre una seña, ¿verdad? Aquí está la pequeña seña línea negra, miren, se la estoy marcando una imagen, y lo ideal es que la muestra de sangre llegue a ese nivel, ¿verdad? Ya a media vez alcancemos ese nivel, pues no hay ningún inconveniente. Si no, en determinado momento, pues por lo menos obtener 2.5 ml, pues está bien, ¿verdad? Para poderlo manejar. De ahí, pues ya sabemos que el transporte de la muestra es en refrigeración. Si vamos a estar en un lugar muy lejano, pues con mayor razón. Y se recomienda pues colocar el tubo en una angulación de 45 grados, ¿verdad? O los tubos en una angulación de 45 grados para que despida de mejor manera el suero, ¿sí? Ya eso lo remitimos al laboratorio. Ya en el laboratorio pues nos pedirán X cantidad de datos para poder registrar las muestras
y a partir de eso solamente esperar los resultados, ¿verdad? Ya a nivel de laboratorio, recordemos que la prueba tamiz, ¿verdad? Para realizar el diagnóstico de brucelosis es rosa de Bengala, ¿verdad? Rosa de Bengala es una prueba de hemoaglutinación, ese es el principio. También identifica pues la presencia del agente como tal, ¿verdad? Eh, y en determinado momento algún animal nos llega a dar positivo, ¿sí? Lo sugerido pues es el rifle sanitario por todas las razones que ya vimos durante la mañana, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico productivo, ¿verdad? En determinado momento, si es un animal de alto valor genético, ¿verdad? Por X o Y razón, o si es un animal de alto valor económico productivo. En ocasiones, pues el productor opta por hacer la prueba confirmatoria, que en este caso es ELISA, ¿verdad? Es la prueba que se realiza, se trabaja con la misma muestra, que es suero, y eso ya nos da un resultado más confiable, ¿verdad? De poder decir, sí, este animal es positivo, entonces no hay vuelta de hoja, lo descartamos, ¿sí? ¿Por qué usualmente el productor opta por no hacer la confirmatoria? Es por costos, ¿verdad? Porque usualmente el ISA pues, es más caro, ¿verdad? Aquí una prueba depende con quién la hagan, ¿verdad? Pero puede quien sea la persona que la esté trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, 20 animales ya lo piensa porque el costo se eleva, ¿verdad? Pero costo-beneficio para ustedes a cambio de perder al animal, mejor una prueba, confirmarla y pues ya sabemos qué pasa o no. ¿Sí? Va. Por otro lado, tenemos también eso es el diagnóstico en sangre, ¿verdad? Creo que esto no tenemos dudas. ¿O hay alguien que tenga dudas por ahí? ¿No? Una pregunta, Doc. Ajá. ¿Qué colores de tubo dijo que eran? ¿Rojo y cuáles otros más? Los tapones. Pero el de tapón amarillo y el tapón celeste casi no se utilizan para esto, o sea, son como para pruebas más específicas, se utilizan más en menores y en silvestres, porque son, como les digo, para pruebas más específicas, ¿verdad? En el caso de bovinos, por ciento vamos a utilizar tubos de tapón rojo, ¿verdad? Incluso hay otros que no sé si yo creo que sí los conocen, que son un tapón como marrón, ¿verdad? No es así rojo intenso, sino marroncito, un rojo un poco más claro. Esos tubos también se utilizan para mayores. Lo que necesitamos nada más es que no tenga anticoagulante, ¿verdad? Y que pueda mantenerse ahí la muestra de una forma adecuada, ¿verdad? Bueno, Gracias. entonces, con gusto, va. Otro tipo de muestras también, ¿verdad, jóvenes? O el diagnóstico de brucelosis también se puede trabajar en leche, ¿verdad? Hay una prueba que se llama la prueba de anillo en leche. Esa la van a realizar ustedes el próximo semestre, ¿verdad? La realizan en microbiología, donde se hace el diagnóstico también de brucelosis. El principio viene siendo casi que el mismo, ¿verdad? La identificación de anticuerpos, pero esa se hace a nivel de laboratorio alimentario, ¿verdad? O alimenticio, o en la fábrica, en el laboratorio de control de calidad de alimentos, ¿sí? Usualmente, pues, en un episodio periódico, se toman muestras al azar. Esto principalmente pasa en plantas o en acopios, ¿verdad? Donde se hace la prueba de anillo en leche, ¿sí? Y si esa prueba, pues obviamente da positivo, alerta y todo el rollo, ¿verdad? De empezar a controlar esos animales, lo sugerente es de dar positivo, correr una muestra o un barrido serológico a todos los animales de la finca de donde proviene esa muestra, ¿verdad? Ese es otro tipo de diagnóstico que también se puede hacer para brucelosis, ¿sí? Entonces, básicamente, si hablamos de diagnóstico, pues esa sería la parte en la que estaríamos trabajando si hablamos de brucelosis, ¿verdad? ¿No hay dudas en esta parte para seguir avanzando? Ok, bueno, entonces seguimos avanzando y ahora
vamos a platicar, ¿verdad? De la parte o lo que corresponde, ¿verdad? De lo que es la enfermedad de tuberculosis, ¿verdad? En el caso de lo que corresponde a tuberculosis, ¿verdad, jóvenes? Pues esta es una enfermedad que básicamente su vía de transmisión va a ser diferente a lo que hemos visto con brucela, ¿verdad? Y también, pues tuberculosis en el caso de lo que corresponde a diagnósticos suele ser diferente, ¿verdad? Porque la forma de poderla identificar a nivel de campo, pues es un poquito más práctica si lo quisiéramos ver así, ¿verdad? A diferencia de lo que corresponde en Bruselas, ¿verdad? Entonces, en el caso de lo que es la tuberculosis, como primer punto, ¿verdad? Veremos los principales eh, agentes, ¿verdad? O los principales causantes de la enfermedad, que estos van a depender obviamente dependiendo de la especie, ¿verdad? En determinado momento ustedes van a ver que OMSA lo determina más que todo como tuberculosis mamífera y ya después entra en detalles según sea el agente etiológico que la produce por especie, ¿verdad? A nosotros, pues obviamente las que más nos interesan o las que nos competen son las que van a tener contacto o relación con nuestra profesión, ¿verdad? Que en este caso, pues son aquellas ocasionadas por el género, ¿verdad? O complejo Mycobacterium, pero en el caso de los bovinos, va a ser Mycobacterium bovis, ¿sí? Esa Mycobacterium bovis va a ser la que suele afectar a los bovinos y en determinado momento, pues también podemos verlo relacionado con casos en humanos, ¿verdad? Tenemos la Mycobacterium avium, que esta pues es importante dentro del ámbito de ganadería por el tema de diagnóstico, ¿verdad? Que ahí lo veremos pues un poquito adelante, ¿verdad? Y obviamente la que suele afectar como tal, ¿verdad? Al humano o producir la enfermedad en el humano es la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Entonces, estas son a las que nos interesan más dentro del ámbito de ganadería, porque son como que las que estamos más en contacto. Está también la caprae, ¿verdad? Que es la de caprinos, es Mycobacterium caprae. Esa también, ¿verdad? Nos debería de preocupar si lo queremos ver así, pero en el tema del diagnóstico con cabras es un poquito más difícil por la disponibilidad del reactivo, ¿verdad? No es fácil conseguirlo. Imagínense si actualmente está agotado el Mycobacterium bovis, no digamos conseguir el caprae, ¿verdad? Y usualmente, pues, no se realiza ese control, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, pero es parte de los problemas que tenemos también acá en nuestro lindo medio para poder hacer el diagnóstico adecuado. No es la primera vez que se agota, ¿verdad? Ya han habido varios años donde se agota, viene un pequeño lote, se puede trabajar, se vuelve a agotar, de ahí viene un lote, lo agarran las asociaciones de ganaderos y, en fin, ¿verdad? Así es como se puede ir viendo, ¿verdad? Va. ¿Qué más de tuberculosis entonces? La enfermedad se caracteriza como tal, ¿verdad? Por producir tubérculos. Y ahí veremos una fotografía más adelante, pero a partir de eso es que viene su nombre, ¿verdad? El tema de tuberculosis. En el caso de tuberculosis bovina, esos tubérculos usualmente suelen encontrarse a nivel de los nódulos linfáticos, los más afectados suelen ser los mediastínicos, ¿verdad? Recuérdense que esos se encuentran a nivel torácico, ¿verdad? Y como les digo, ahí les voy a pasar algunas fotos para que los puedan observar, pero suelen verse como que si son focos gaseosos, ¿verdad? O sea, se ven así los como grumos, ¿verdad? Si lo quisiéramos entender mejor, ¿sí? Va. Una enfermedad, como ya lo dijimos, que se puede transmitir tanto a seres humanos como a otros animales. Incluso hay reportes de tuberculosis en animales silvestres, ¿verdad? Mamíferos, obviamente, la parte de jabalís, en venados, en antílopes. Eh, Se me escapa de qué otra especie, no ha habido reportes. Pero también afecta, ¿verdad? A mamíferos salvajes. Entonces, eso también dificulta en cierto punto el control,
de la enfermedad como tal y más en ambientes donde estos animales persisten, ¿verdad? Y es donde debemos de tener un mayor control, ¿sí? Y lo otro, por lo que también es importante, pues obviamente es por el aspecto zoonótico, ¿verdad? Es donde el animal, ¿verdad? Y el de más trascendencia, el más importante para los humanos, es el bovino, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad ustedes? Y pues a lo mismo que caíamos en el tema de brucelosis, lamentablemente esta es una enfermedad que se da en humanos a través de los bovinos en países en vías de desarrollo, así como el nuestro, ¿verdad? Donde tenemos zonas rurales donde la gente tiene malas prácticas al momento de consumir sus alimentos, ¿verdad? O el poco acceso, ¿verdad? A servicios médicos para poder hacer diagnósticos adecuados, ¿sí? Donde la gente puede pasar enferma X cantidad de tiempo, incluso hay gente que llega a fallecer sin tener un diagnóstico definitivo de alguna enfermedad, ¿verdad? Solo se enferman, pasan con gripes fuertes y todo el rollo, pensando que es tuberculosis, ¿no ustedes? Y de la nada, pues, adiós, ¿verdad? Entonces, esto es más común de ver, como les digo, en estos sectores afines, ¿verdad? Pues aquí en la capital es difícil que nosotros consumamos leche cruda, ¿verdad? Al pie de la vaca, al pie de la cabra, sí, como les digo, ojo con eso, ¿verdad? Siempre debemos de tener especial cuidado, a menos de que nosotros conozcamos al 100, siempre se los voy a decir, el manejo que tienen esos animales, ¿verdad? Ahí sí, pues si quieren leche al pie de la vaca, al pie de la cabra, pero mientras nosotros no conozcamos, ¿verdad? El manejo que tienen esos animales, lo recomendable es, pues, no trabajarlo o no consumir alimentos de esa manera. Solo permítame un ratito, jóvenes, dame un chance. En lo que corresponde a lo que son la enfermedad como tal, ¿verdad? La, En el rollo de lo que corresponde en la transmisión, pues la más común es la vía directa. ¿A qué nos referimos con la vía directa? Pues es aquella del contacto con los animales, que es la que se conoce como vía horizontal, ¿verdad? Que es la que les coloco por acá. Que recordemos que los animales, como tienen una afección respiratoria, ¿verdad? Literalmente a veces puede llegar a presentar hasta tos productiva, ¿verdad? Y esa tos productiva, pues genera el famoso esputo o el famoso, ¿cómo es que se llaman estos ustedes? A los aerosoles, ¿verdad? Entonces, eso al animal que tenga la par o el animal que entre en contacto con esos aerosoles puede contraer la enfermedad, ¿verdad? Entonces, se conoce como la vía de transmisión horizontal o la vía directa con el contacto entre los animales que puedan estar afectados, ¿verdad? Principalmente también al consumir material infectado, que es parte de lo que les acabo de decir ahorita con el tema de los aerosoles, cuando un animal puede sacar ese tipo de secreciones, ¿verdad? Pero esa es como que la vía más común, ¿sí? La otra, ¿verdad? También puede darse hay reportes, ¿verdad? En casos de que puede darse por entrar en contacto con orina, con heces, ¿verdad? Con secreciones vaginales o incluso semen, ¿verdad? Hay reportes también de contagio de enfermedad de tuberculosis por esas vías, pero es mínimo, ¿verdad? No es como que sea la principal vía de transmisión. La principal siempre va a ser la vía directa o específicamente el consumo de leche, ¿verdad? En el caso de lo que corresponde, ¿verdad, jóvenes? A la vía horizontal, ¿sí? En el caso de humanos, también puede darse por esa vía, ¿verdad? Por la vía horizontal. Es decir, por inhalación, ¿verdad? Por el contacto directo, ¿verdad? Por ejemplo, así como lo hablábamos en brucelosis, ¿verdad? Por heridas en mucosas o con este tipo de secreciones, ¿verdad? También puede provocar el contagio de la enfermedad en humanos. Y obviamente, pues el consumo de leche específicamente cruda, ¿verdad? O de los productos o subproductos que pueden realizarse a partir de esa leche contaminada. Y ya desde ahí, pues también estamos viendo una de las medidas de control, ¿verdad, jóvenes? Que si nosotros tuviéramos pasteurización, pues esa enfermedad no estaría como pues prevalente en nuestras zonas, ¿verdad? Eso lo permite evitar casi que un 100%, ¿sí? Va.
En el caso de la transmisión, lo que les decía también, ¿verdad? La parte del contacto con tejidos infectados, ¿sí? Por eso también es una enfermedad ocupacional, ¿verdad? En el sentido de tuberculosis por las personas que trabajan a nivel de rastros, ¿verdad? Específicamente, en el sentido de entrar en contacto con tejidos afectados, ¿verdad? En este caso, entiéndase cuando hacen el destace, ¿verdad? El encontrar en contacto con los tubérculos puede generar que estas personas también se puedan enfermar, ¿sí? Otra de las vías que también es importante y acá pues también influye mucho nuestros malos manejos, ¿verdad, jóvenes? Es el desplazamiento de los animales infectados, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el diagnóstico de algún animal como positivo y ese animal resulta que viene paseando como por 10 fincas, ya se imaginan al momento de hacer un estudio retrospectivo cuántos animales nos pudo haber afectado, ¿verdad? Por eso la importancia de tener un constante control de estas dos enfermedades, ¿verdad? Incluso parte, ¿verdad? De los problemas que también tenemos en nuestro medio es, por ejemplo, los famosos animales de exposición, ¿sí? Que estos animales de exposición, ¿verdad? Lo complicado es de que llegan a todos lados y entran en contacto e interactúan con X cantidad de animales procedentes de cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, en ciertas competencias o en ciertas ferias o como lo quisiéramos ver, ¿verdad? Perdón, me salí. O como lo quisiéramos ver, ¿verdad? Como requisito, muchas veces les piden sus certificados libres de brucelosis y tuberculosis para poder participar, que eso debería ser lo correcto, ¿verdad? Que por cada animal que nosotros llevemos, vayan con certificado libre de brucela y tuberculosis, ¿verdad? Pero hay muchos lugares que no lo piden, entonces llega X animal de cualquier lugar, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con esa parte, ¿verdad? Y la otra, pues obviamente también el intercambio de animales infectados. No conocemos la procedencia, no conocemos en su estado sanitario, lo compramos y acá con nosotros en nuestra unidad productiva, pues se viene a manifestar la enfermedad y es donde tenemos pues los problemas, ¿verdad? Algo que no ayuda mucho, tampoco en el caso de tuberculosis, de verdad es que es una enfermedad que se puede desarrollar de forma lenta, ¿verdad? Va a depender mucho del individuo, porque pues hay reportes que incluso los animales pueden pasar hasta años para alcanzar la fase como fatal, ¿verdad? O la fase final donde el animal se ve súper comprometido y pues obviamente muere. Pero la enfermedad la tenía desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces sí debemos tener especial cuidado con eso. Y la mejor forma de prevenirlo es diagnóstico, ¿verdad? Si tenemos algún animal que no tiene signos, ¿verdad? Que no tiene sintomatología, pues obviamente con diagnóstico lo vamos a poder identificar y saber si está enfermo o no, ¿verdad? Porque es la única forma que lo podemos saber sin la aparición de los signos clínicos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Va. En base a la presentación, pues básicamente si hablamos de signos clínicos vamos a tener dos, ¿verdad? Una que es subaguda y crónica. En el caso de lo que corresponde, pues va a variar según obviamente el animal, ¿verdad? Lo que mencionábamos en la lámina anterior, si es un animal pues demasiado delgado, inmunosuprimido o que es sometido constantemente a periodos de estrés, pues va a hacer que la enfermedad se manifieste de una forma más rápida, ¿verdad? Ahora, si es un animal en las mejores condiciones de manejo, en las mejores condiciones del control de estrés, eh, su manifestación de la enfermedad va a ser más tardía, ¿verdad? En el caso de la subaguda, ¿verdad? Es la que nos puede llegar a presentar los signos de forma más rápida, ¿sí? Ya los signos que podemos describir, ¿verdad? Más que todo son la parte de debilidad, ¿verdad? Animales que pasan incluso hasta letárgicos, pueden tener anorexia, ¿verdad? Podemos tener pérdida de peso, podemos tener bajas en producción, podemos tener periodos febriles, ¿verdad? Pero no es una fiebre constante, sino que es una fiebre que puede variar, ¿verdad? Según el paso de los días e incluso la hora del día, ¿verdad?
Y obviamente, pues los signos más evidentes en determinado momento cuando el animal pasa a una etapa crítica son los signos respiratorios, ¿verdad? Ahí ya podemos ver animales con disnea, podemos ver animales con tos productiva, podemos ver animales que pueden sacar secreción sanguinolenta, ¿verdad? Cada vez que tosen. Y pues obviamente esos animales usualmente se van a panes, ¿verdad? Es decir, régimen descanso pachi y no logran salir adelante, ¿sí? Hay algunos casos también, ¿verdad? Donde se reporta que pueden llegar a presentar diarrea, pero en esos momentos lo único que nos haría es confundirnos, ¿no? Porque imagínense algún animal que tiene anorexia, pérdida de peso, empieza a tener episodios febriles y de la nada aparece con diarrea, nuestro enfoque o nuestra lógica nos va a decir que es algo digestivo, ¿verdad? Entonces eso solo nos complica más en la vida. Pero usualmente en tuberculosis lo que vemos son signos respiratorios, ¿verdad? Así como en los humanos, ¿sí? ¿Vamos bien? Va. Por otro lado, los signos, ¿verdad? Lo que les mencionaba, parte de lo que podemos ver, ¿verdad, jóvenes? Porque esto, acuérdense que ojalá las enfermedades se manifestaran como los libros, ¿no? Que hasta nos habla de periodos de tiempo, pero lamentablemente afuera no es así, ¿verdad? Depende de muchos factores. ¿Se recuerdan de la triada epidemiológica? ¿Qué decíamos que era? ¿O quiénes constituían la triada epidemiológica? ¿O ya se les olvidó? El agente etiológico, el ambiente y no sé, no recuerdo cuál era el Uno, otro. uno, 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 El uno. El huésped. hospedero, ajá. El El huésped. huésped, muy bien, el huésped, sí, el individuo como tal, esos constituyen la triada epidemiológica. Entonces, de esos tres factores podemos nosotros depender, ¿verdad?, de la manifestación de la enfermedad o cómo pueda darse, ¿sí? No está escrito en piedra, un cuadro como tal, ¿verdad? Entonces, podemos tener, como les decía, anorexia, letargia, fiebre, disnea, ¿verdad? Que es lo más común cuando ya tenemos, pues, cuadros un poco más avanzados. La parte de tos seca, que puede migrar a ser una tos productiva, ¿verdad? Es decir, con abundante secreción, incluso a veces hasta sangre, ¿verdad? En algunos casos, como les digo, también está reportado que puede haber diarrea, ¿verdad? Neumonía y pues la afección directa de los nódulos linfáticos como tal, ¿verdad? Que es donde pues nosotros lo podemos confirmar. A veces pasa, ¿verdad, jóvenes? Que por ejemplo son animales que van destinados a consumo de carne, ¿verdad? Es decir, destinados a rastro por su ciclo productivo normal, ¿verdad? Pero en el momento en el que los destazan, se descubren las lesiones características de tuberculosis, ¿verdad? Y el animal pues se desconocía en su totalidad que estaba enfermo. Obviamente se descarta, ¿verdad? Eso también no se los dije en el caso de brucelosis, pero lo recomendado, ¿verdad, jóvenes? Es de que los animales que dan positivo se descarten y pues no se consuman, ¿verdad? Pero van a ver ustedes que en determinado momento lo que hacen es descartar las partes afectadas y lo demás pues lo consumen, ¿verdad? No es lo sugerido, pero hay muchos que no les gusta como perderlo, ¿verdad? Va. Ahora bien, la parte del diagnóstico, que es lo que nos compete, ¿verdad? En este curso, en el tema de temas selectos 3, ¿verdad? Vamos a ver que lo que interesa, ¿verdad? O lo que viene acá en el sentido de de lo que corresponde, lo primero que tenemos que ver es la parte de los signos, ¿verdad? Que esto pues va a depender de la presentación de la enfermedad o donde nosotros la estemos encontrando. Y la otra pues es la prueba A, ¿verdad? La prueba A, recuérdense que esa es la que ustedes pusieron en práctica en su gira, donde se inocula específicamente 0.1 ml de tuberculina, específicamente Mycobacterium bovis, ¿verdad? En el pliegue anocaudal por vía intradérmica, ¿verdad? Y su revisión se hace a las 72 horas de aplicación, ¿verdad? Parte de lo práctico o lo que debemos de saber, recuérdense, es de que utilizamos el pliegue anocaudal del mismo lado, ¿verdad? Es decir, si vamos a trabajar del lado izquierdo, todos los animales del lado izquierdo, ¿verdad? No podemos hacerlo en el que, es que ahorita me quedó muy fácil el derecho y así consecutivamente, sino que todos vamos sobre el lado izquierdo o todos sobre el lado derecho.
porque de esa forma nosotros a las 72 horas podemos interpretar que es esa reacción local por la prueba, ¿verdad? Si ustedes son desordenados y uno hace izquierda, otro derecho, el día siguiente se les olvida, las 72 horas, y obviamente pues ahí ni idea si es la reacción local por la aplicación de la tuberculina o si fue por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la prueba A, ¿verdad? Si nosotros a las 72 horas llegamos y vemos una reacción local, es considerado ese animal como positivo, ¿verdad? A partir de eso, lo sugerido pues es hacer nuevamente el tema de rifle sanitario, ¿verdad? Porque hay que descartar a esos animales. Si fuera el caso nuevamente, ¿verdad? De las distintas situaciones, alto valor genético, alto valor afectivo, qué sé yo, podemos optar por una prueba confirmatoria, que es la prueba B, ¿verdad? Y esta prueba consiste en inocular directamente a nivel de la paleta del cuello, ¿verdad? O a nivel del cuello, Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium, ¿verdad? Se aplica más o menos como una distancia como de 15 centímetros uno del otro, ¿verdad? Siempre se aplica por vía intradérmica, no subcutánea, ¿verdad? Y ahí esperamos nuevamente el periodo de 72 horas para ver si hay algún tipo de reacción, ¿verdad? Y al tener reacción, pues obviamente se confirma, ¿verdad? De que el animal es positivo y ahí no hay nada más que hacer, más que sacrificar al animal, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de prueba que tenemos a nivel de campo y son como que las más utilizadas, ¿verdad? Siempre caemos a lo mismo, usualmente hay productores que no hacen la prueba B o la confirmatoria, sino que simplemente nos basamos en la prueba A y el animal positivo pues se descarta, ¿verdad? Para que lo sepamos por ahí, ¿sí? ¿Claros en esta parte del diagnóstico de tuberculosis bovina? Sí, doctor. Espero yo que sí, que no se vayan a confundir más adelante. Como les digo, en el examen es donde me doy cuenta si realmente entendieron o no. ¿Sí? Va. Entonces, también, ¿verdad? Vamos a tener otro método de diagnóstico. Esto, pues, obviamente ya es a nivel de, de laboratorio, ¿verdad? Ahí, la más común, ¿verdad? Ustedes es el cultivo bacteriano, ¿verdad? Y eso, pues, se identifica por un periodo de tiempo y si nos da más o menos, si no me recuerdo, perdón, que no les doy un dato exacto porque no soy laboratorista, ¿verdad? Pero si no mal me acuerdo, son 2 meses, ¿verdad? En lo que se deja, pues, eh, el proceso, ¿verdad? Para realizar la siembra y esperar que crezca algo, ¿verdad? E incluso, pues, a veces puede tardarse hasta más, ¿verdad? Entonces, no es como que sea algo tan viable, porque muchas veces recordemos que estas pruebas los ganaderos los hacen para certificarse o para control a nivel industrializado, ¿verdad? Entonces, esperar ese periodo de tiempo es demasiado largo. Versus una prueba de tuberculina que obtenemos resultados en 72 horas, pues, obviamente casi todos nos vamos por la parte de la tuberculina, ¿verdad? Y también hay otros métodos, ¿verdad? Ustedes, este sí no es que se encuentre tan desarrollado, ¿verdad? Se los cuento solo por si lo llegan a ver o en determinado momento se enteran. Hay unas pruebas in vitro, ¿verdad? Que lo que se hace, pues básicamente es identificar en sangre la presencia del micobacterium, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí funciona igual, ¿verdad? Se detectan anticuerpos que son los mediados por la presencia del micobacterium y esa se puede identificar o dar positivo a la enfermedad, ¿verdad? Que la otra pues podría ser el gamma interferón, ¿verdad? Pero como les digo, lo más práctico, económico, rentable, prueba de tuberculina en campo y también podemos hacerla confirmatoria, sin ningún problema, ¿verdad? Va. De acá, ¿verdad? Esta es otra forma también, ¿verdad? Que es la inspección post-mortem de la carne. Esto, como les digo, usualmente se da más que todo a nivel de rastro, cuando nosotros estamos haciendo las inspecciones de canal,
que pues a veces el animal ni se sabe que viene enfermo y a la hora de hacer la inspección encontramos las lesiones y, oh sorpresa, animal tuberculoso, ¿verdad? Otro de los medios, ¿verdad? Que pues si hablamos ya de control como tal, se debería de evitar la parte de cuando tengamos animales enfermos, ¿verdad? Que sigan dentro de las unidades productivas. Lo ideal sería eliminarlos, ¿verdad? Pero como les digo acá, los productores a veces son un poquito duros y no les gusta en determinado momento decir, ah, no, yo no lo voy a sacrificar, ¿verdad? Entonces, nuestro deber o ética profesional es animal positivo, Brucela ITB, se va, ¿verdad? Adiós, ¿sí? La otra, pues, es la parte de trazabilidad. Recuérdense que esto ya lo hemos platicado, ¿verdad? Desde el inicio del semestre, que todos los programas prácticamente de sanidad bovina, ¿verdad? Dentro de lo que corresponde ¿qué les dijera yo? A los programas de control sanitario, van de la mano con el programa de trazabilidad. En el caso de bovinos, el protocolo o el procedimiento es, primero, trazo a todos mis animales de la finca o los selectivos y posterior a eso hago pruebas de Brucela y TB, principalmente si son lecherías. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Entonces, la parte de trazabilidad va de la mano con el programa de sanidad bovina que es brucelosis y tuberculosis, ¿verdad? Y la otra, pues obviamente, la parte del control de los animales, ¿verdad? Y en eso nos ayuda mucho la trazabilidad, porque por ejemplo, si nosotros en un rastro identificamos algún animal tuberculoso, no fue nuestra culpa, nunca manifestó signos, pero a través de trazabilidad yo podría regresar y hacer un estudio retrospectivo de dónde venía ese animal, ¿verdad? Y a partir de ese estudio retrospectivo yo puedo llegar y hacerle prueba a todos esos animales y empezar a identificar si hay alguno que esté enfermo, ¿verdad? Recuérdense de parte de los protocolos que hemos visto, ¿verdad? Que ahorita pues lo volvemos a repetir para que no se les olvide, ¿verdad? Va. Acá les puse una pequeña gráfica donde podemos ver prácticamente cómo es que se comporta, ¿verdad? O la forma en que se puede contraer la enfermedad, tanto entre animales, ¿verdad? Como bovinos, como en humanos. Y aquí tenemos pues al animal enfermo por vía digestiva, específicamente a través del consumo de leche cruda, ¿verdad? O los subproductos elaborados con esa leche, y que lo pueda consumir cualquiera de estos animales, lo va a contraer, ¿sí? Por otro lado, la vía erógena, ¿verdad? Que es, pues obviamente tal vez sea la menos frecuente porque, entre comillas, ¿verdad, jóvenes? No hay otros animales dentro de la unidad productiva bovina. Pero todos sabemos que eso es mentira, más que todo estos dos niños que tenemos aquí, ¿verdad? Estos casi siempre los vamos a ver mezclados entre las vacas. Ojo con eso y la importancia de hacer un buen manejo de sistemas de producción, ¿verdad? Va, en humanos la principal vía pues es la digestiva, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos el consumo de leche cruda, igual, ¿verdad? Y en determinado momento pues también la vía erógena, ¿sí? Si tenemos nosotros algún animal que ya se encuentra en la fase donde elimina, ¿verdad? A través de secreciones, ¿verdad? Por la vía horizontal, como lo habíamos mencionado, pues el hombre o la persona o la mujer que trabaje ahí, ¿verdad? Con ese animal enfermo, puede contraer la enfermedad, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir y consideramos que es una enfermedad ocupacional. Va. Por otro lado, el bovino sano, ¿verdad? Que este pues es más común que se pueda dar la transmisión porque el hato siempre está compartiendo, siempre se mantienen juntos, ¿verdad? Entonces, podemos tener en primer lugar, en el caso de los terneros, la vía digestiva, porque ellos consumen la leche directamente de la madre, que puede ser el animal enfermo, y la vía erógena, ¿verdad? Que es la más común entre animales en el caso de los bovinos, ¿sí? Al momento de que existan secreciones o entrar en contacto con material infectado, ¿sí? Así es como se da la transmisión. Ahora, estas son las lesiones, miren, estas son las que podemos ver, ¿verdad? Como les digo, se ven como puntos gaseosos, ¿verdad? Como que si fueran piedritas, ¿verdad? Y estos obviamente son a nivel de rastro, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver ese tipo de lesiones y pues ese animal es considerado como positivo y se descarta, ¿sí? Bueno,
Ahora la parte de prevención, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer nosotros la parte de prevención en el caso de tuberculosis bovina? En primer punto, y lo más importante, ¿verdad, jóvenes? Va a ser el diagnóstico, ¿sí? Si nosotros no sabemos que tenemos la enfermedad, ¿cómo la vamos a controlar? Y adicional a eso, si estamos hablando que es una enfermedad que se tarda en manifestar signos, que incluso nosotros podemos ver esos signos ya en una fase casi que terminal, pues obviamente no vamos a, a dejar de que ese animal presente ese tipo de problemas. Y tampoco lo vamos a identificar antes, ¿verdad? Es que él manifieste signos. Entonces, lo más importante y cosas básicas, el diagnóstico. Por eso es de que ustedes ven que el protocolo, que es parte de lo que les iba a decir ahorita, en fincas, principalmente lecheras, es, si tenemos una finca libre, estos muestreos se hacen de forma anual, ¿verdad? Tanto brucelosis como tuberculosis. Ahí no hay pierde. Y aquí caemos a la parte que les iba a mencionar. Eso lo vimos en Selectos 1, se recuerdan dentro de lo que son los protocolos que manda el programa de sanidad bovina para hacer el diagnóstico adecuado e identificar a una finca como control o libre, ¿sí? Acuérdense de ese paso, ¿verdad? Que hacíamos nosotros un muestreo, si nosotros obteníamos todos los animales negativos, repetíamos a los 3 meses, ¿verdad? Y si todos los animales ahí nos dan negativos, pues ya nos vamos a un muestreo de 6 meses, y de ahí si todos nos dan negativos otra vez, nos espaciamos a un año. Y si nosotros mantenemos el control de nuestros animales, ese chequeo se hace de forma anual, ¿sí? ¿Qué pasa si nos llegara a aparecer un positivo? Por ejemplo, muestreo a los animales hoy, me sale más de algún positivo, vuelvo a repetir las pruebas, lo descarto, es decir, lo elimino, repito pruebas a los 3 meses con los animales que me quedaron, me dan todos negativos, vuelvo a los 3 meses, vuelvo a hacer la prueba, me dan todos negativos, vuelvo entonces a los 6 meses, de ahí otra vez al año. Si todos me siguen dando negativos. Eso sí, y solo sí, yo mantengo mi finca bajo control. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no voy a estar comprando animales de otras fincas de dudosa procedencia, que yo no voy a comprar animales de fincas que no son consideradas control o libres y que yo no esté metiendo constantemente animales X, ¿verdad? Si yo en determinado momento ya obtuve todos mis muestreos negativos, sigo trabajando muestreos anuales, sigo negativos, pero entro o meto algún animal de una finca que no es considerada en control o libre, pierdo mi estatus, ¿verdad? Y mi regla debería ser volver a repetir todo el procedimiento. ¿Verdad? Así es como funciona el control de estas enfermedades dentro del programa de sanidad bovina. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? Y pues obviamente parte de lo que busca el programa es prevenir que estas enfermedades se manifiesten en cualquier hato ganadero, ¿sí? Y más que todo con el tema de la prevención, al ser enfermedades que no presentan o manifiestan algún signo en específico, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, claro, ¿sí? Va. La pasteurización, que esto, pues como ya lo platicamos en las láminas anteriores, es el procedimiento bajo el cual, pues básicamente la enfermedad no podría ser contraída por el humano. Lamentablemente no todos tenemos acceso a esto, ¿verdad? Específicamente en el área rural y la gente pues puede consumir la leche sin proceso de pasteurización y lamentablemente pues eso afecta directamente al humano, ¿sí? Tratamiento como tal, pues básicamente es difícil, ¿verdad, jóvenes? Empezando porque el animal no manifiesta signos de una forma inmediata, puede tardarse mucho tiempo y en ocasiones cuando el animal ya empieza a manifestar signos es difícil el poder tratarlo, ¿verdad? Porque ya está muy avanzado. Y ahí, pues, ¿qué hacemos? Nada, ¿verdad? Incluso, como les digo, podríamos pensar que hay animales que llegan a morir sin ni siquiera haber determinado que tenían tuberculosis, ¿verdad? Así de triste. Vacunación, pues actualmente no hay,
¿verdad? En nuestro medio no es que exista, yo les soy sincero, no conozco algún país que actualmente esté utilizando el proceso de vacunación para la prevención de tuberculosis. Tengo entendido que OMSA sí reporta que hay, ¿verdad? Pero pues acá no, ¿verdad? Y no se utiliza y no se aplica. Entonces, no es como un método de prevención considerado para el tema de esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, ¿dudas de tuberculosis hasta el momento o todo va claro para ustedes? ¿Sí? ¿Todo claro? Hablen ahora o callen para siempre, diría el refrán. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a dar por acá nuestro segundo receso. Son las 10:25, pongámosle. Faltan 2 minutos para las 10:25. Entonces, 25:30, regresemos a las -20. Sí, a las 10:40. Dale, pues vayan a estirarse, tomar agua, lo que quieran.